Hace unas semanas uno de mis profesores del seminario me compartió un estudio súper interesante que hablaba de cómo la gente que vive en climas como el nuestro, que está constantemente cambiando, tiende a ser más organizada que la gente que vive en climas estables. Y esto es porque la gente que vive en climas donde se marcan las 4 estaciones del año constantemente se tiene que estar preparando para lo que está por venir. Y nosotros naturalmente nos preparamos para lo que anticipamos. Y yo puedo dar testimonio que uno de los cambios más radicales que he tenido en mi vida fue mudarme a Omaha. Porque la mayor parte de mi vida yo crecí en una ciudad llamada Mérida, en el estado de Yucatán. Y en Mérida, Yucatán, de donde soy originario, no tenemos estaciones. Tenemos una estación todo el año, es un verano que dura 365 días y nunca experimentamos ningún cambio radical. Por lo que podrán entender qué impactante fue para mí venir a esta ciudad y darme cuenta que un día puedo estar paseando a mi perro en shorts y playera y al otro día puedo estar preparándome para recibir 8 pulgadas de nieve. Y en mi experiencia puedo dar testimonio que vivir en Omaha me ha convertido en una persona más organizada cuando quiero planificar mi semana. Si vemos que el clima va a estar bueno, si va a estar soleado como el clima que tenemos hoy, es un excelente día para lavar el carro, bañar a los perros, trabajar en el jardín. Pero si sabemos que va a nevar, preparamos nuestro abrigo, nuestra pala, nuestras botas. Y como buenos nebrasqueños, nosotros estamos acostumbrados a prepararnos para aquello que anticipamos. Jesús en sus tiempos exhortó a los líderes religiosos con las siguientes palabras. Léanlas conmigo. En Mateo 16, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Y creo que también lo tenemos en pantalla. Dice, pero él respondiendo les dijo, al caer la tarde dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de estos tiempos. Y lo que Jesús está diciendo en estos versos es una exhortación a los líderes religiosos, porque ellos eran muy buenos para discernir el clima y prepararse para lo que estaba por venir, pero ellos no eran muy buenos para discernir las escrituras y darse cuenta que el Mesías ya estaba entre ellos. Y esto es precisamente lo que no quiero que nos pase a nosotros, iglesia. Porque en Miqueas capítulo 4 vamos a ver señales muy claras que está por venir. Y no quiero que ese reino nos tome por sorpresa, sino que cuando ese reino llegue a nosotros, el Señor nos encuentre preparados, haciendo su voluntad. Y si somos sabios, entonces prestaremos atención a las señales para la venida de este reino. Porque todos los que hemos entrado en una relación con Jesús ya estamos llamados a vivir como ciudadanos de este reino. Ahora, Miqueas capítulo 4 es un capítulo muy interesante porque en este libro hemos visto que hemos escuchado palabras de juicio, palabras fuertísimas. El capítulo 3, si lo quieren volver a leer, está fuertísimo. Y Dios ha pronunciado palabras muy duras en contra de Israel. Y luego entramos en el capítulo 4 y vemos un capítulo lleno de palabras de ánimo y de consuelo. Y en estas palabras que encontramos en los primeros 5 versículos, vemos que Dios anima a los israelitas mostrándoles ese futuro reino que iba a venir a la tierra. Un reino lleno de paz y de justicia. Como iglesia podemos ver estos pasajes en retrospectiva y darnos cuenta que ese reino del que se hablaba, de una manera muy real ya está entre nosotros. Porque todos los que vivimos bajo el señorío de Cristo podemos experimentar la paz y la justicia de la cual se habla en este reino. Pero de otra manera, también muy real, tenemos la esperanza de que este reino todavía está por venir. Y que un día vamos a poder experimentar en la completa plenitud las promesas que nos ofrece este reino. Hacer esto porque tenemos una completa certeza en la victoria de Cristo en establecer su reino en esta tierra. Este es un reino que ya está aquí, pero que también está por venir. Así que con esto en mente, quiero que mientras estudiamos estos primeros 5 versículos y vemos el reino de Dios del que se nos habla, primero consideremos esas promesas a futuro que tenemos de este reino que está todavía por venir.
Y con eso en mente, consideremos cuáles son las implicaciones que este reino tiene para la iglesia de Cristo hoy y todos los que ya somos invitados a vivir bajo los mandatos de este reino. Y antes de comenzar, quiero que tengamos un poco de contexto a lo que nos referimos cuando hablamos del reino de Dios, porque el término reino de Dios no es un término muy común que utilicemos en la iglesia todos los días. Sin embargo, cuando tú lees los evangelios, parece ser que Jesús prefiere hablar a sus discípulos y llamarlos ciudadanos de un reino en vez de llamarlos miembros de una iglesia. ¿A qué me refiero? El término iglesia se encuentra 2 veces en todos los evangelios, mientras que encontramos 53 referencias al reino de Dios en los evangelios. Y es un término un poco difícil de asimilar a nosotros porque tenemos una mentalidad que muchas veces es de que la iglesia de Dios, el reino de Dios se limita a lo que pasa en estas 4 paredes en un domingo. Pero la mentalidad que tenía Jesús va mucho más allá de una institución. Jesús vino a establecer un reino e invitó a sus discípulos a seguir un estilo de vida conforme al modelo del reino de Dios. Un reino donde son bienaventurados los pobres, los humildes y los que buscan la paz. Y como cristianos no estamos llamados únicamente a ser parte de una institución y de levantar edificios que lleven el nombre de Cristo, sino que estamos llamados a ser ciudadanos de un reino gobernado por Jesús y moldear esos valores del reino a un mundo perdido hasta que veamos ese reino que es prometido a nosotros venir a esta tierra en toda su plenitud. Y es por eso que nosotros oramos: Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Este es el reino al cual todos estamos invitados como seguidores de Cristo. Este es el reino que está entre nosotros, pero que también ha de venir. Así que si estás tomando notas, el título de este mensaje es el siguiente: el reino que es y que ha de venir. Y la idea principal que quiero que exploremos en estos primeros versículos es que la iglesia de Cristo está llamada a mostrar los valores del reino de Dios a un mundo perdido hasta que el reino de Dios venga en su plenitud. En este texto vamos a ver 4 invitaciones principales que nos da el reino de Dios. Primero, el reino de Dios nos invita a crecer en entendimiento de la palabra. Segundo, el reino de Dios nos invita a ser hacedores de paz. Tercero, el reino nos invita a ser generosos. Y cuarto, el reino de Dios nos invita a deshacernos de nuestros ídolos. Pero antes de comenzar, quiero que leamos este texto juntos y le pidamos al Señor que dirija este estudio. Así que Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 5, leámoslo juntos. Dice así: Acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: ven y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará ya más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente. Una palabra muy difícil en español. Porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Y aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Esta es la palabra del Señor, hermanos, recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea, Señor. Tú eres el único poderoso y soberano, el único que reina con justicia, el único digno de toda alabanza, Señor. Las nubes son el polvo de tus pies. Y cuando vemos los cielos, Señor, pensamos: ¿quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Sin embargo, ha sido tu buena voluntad abrirnos las puertas de tu reino,
Así que Padre, mientras consideramos tu palabra hoy, te pido que tú nos animes y nos exhortes y nos muestres este reino mucho más excelente que tú has prometido a todos los que te siguen. Háblanos, Señor, y dirígenos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este capítulo comienza en los versículos 1 y 2 hablándonos del día cuando el reino de Dios será establecido acá en la tierra, y lo primero que vemos es que las naciones vienen al reino de Dios. Pero quiero que presten atención a lo que se nos dice que buscan las naciones. Dice: vengan y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Esta es la hermosa realidad que nos espera. Un día vamos a abrir nuestros ojos y el mundo entero va a desear conocer del Señor. El mundo entero va a buscar, escuchar y obedecer la palabra de Dios. La gloria del conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren la tierra. Y ya nadie va a tener que enseñar a su prójimo a conocer al Señor, porque todos conocerán al Señor. Ya no vamos a ser regañados en nuestros trabajos, ni va a ser ilegal compartir de nuestra fe en el trabajo o en la escuela. Nuestros hermanos alrededor del mundo ya no van a tener que perder su vida por compartir el evangelio de Cristo, sino que todo el mundo va a anhelar conocer al Señor. Viene el día en el cual el Señor establecerá por completo su palabra en todas las naciones. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, es evidente que aún no vemos este reino entre nosotros. Entonces, ¿qué significa esto para la iglesia mientras esperamos que el Señor establezca su reino en esta tierra? Mientras esperamos que el Señor establezca su reino, lo más sensato que nosotros podemos hacer es comenzar por moldear los valores del reino en nuestra propia vida. En el reino de Dios hay hambre y sed de la palabra. Por lo tanto, el hambre y sed de la palabra debe de comenzar con nosotros, todos los que ya proclamamos a Jesús como nuestro Rey. Y esta es mi primera observación. El reino de Dios nos invita a crecer en el conocimiento de la palabra. Hace poco tuve una cena con unos amigos que acaban de tener un bebé, y a su bebé le pusieron Nehemías. Y cuando ellos presentaban a este bebé en su iglesia, ellos contaban que una de las reacciones más comunes que tenían cuando decían que su nombre era Nehemías es que la gente le decía: wow, Nehemías, qué nombre tan original. Yo nunca había escuchado ese nombre. Y fue así que mis amigos se dieron cuenta que la gente en su iglesia no conoce sus Biblias. Y si te pones a pensarlo, Nehemías no es un nombre tan oscuro o escondido ahí en la Biblia. Es un libro muy grande del Antiguo Testamento. No es como que le pusieron a su hijo Melquisedec o Abed-Negó. Y lo que esto me hizo pensar y reflexionar es que tristemente en nuestros tiempos vivimos en un enorme analfabetismo bíblico. Nosotros como ciudadanos del reino no conocemos la palabra de Dios. En el reino que está por venir todo el mundo conocerá al Señor, pero mientras tanto la iglesia de Cristo está llamada a conocer al Señor y darlo a conocer a todas las naciones. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio a todas las naciones y llamarlos a la obediencia del conocimiento de Dios. Pero es muy difícil, hermanos y hermanas, llevar la palabra a las naciones cuando nosotros mismos no conocemos la palabra. Y es por eso que si anhelamos ver más del reino de Dios en esta tierra, tenemos que comenzar por conocer la palabra de Dios nosotros mismos y tener hambre y sed de Dios en nuestras propias vidas. Así que quiero que consideremos algo. ¿Cuántos de nosotros, no tienes que levantar tu mano, pero quiero que lo consideres, cuántos de nosotros nos sentiríamos cómodos demostrando la doctrina de la Trinidad solamente utilizando nuestra Biblia? ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos cómodos demostrando que Jesús es el Mesías prometido solamente utilizando el Antiguo Testamento? Quiero que consideremos que si tenemos horas inagotables para estar viendo televisión, para ver deportes, para estar en nuestro teléfono, pero no tenemos tiempo para pasar tiempo en la palabra y para crecer en nuestro conocimiento de la palabra, tal vez haya algo
hay algo malo, hay algo que tengamos que corregir en nuestra vida espiritual. Y tal vez tú escuchas estas palabras y sabes que reconoces que esto es una realidad en tu vida, que no conoces la palabra de Dios. Quiero animarte. Quiero animarte porque comiences con pasos pequeños. Comienza por levantarte temprano y pasar 30 minutos con el Señor por las mañanas. Comienza por leer todo el Nuevo Testamento. Y si tienes alguna pregunta, pregúntale a alguien de los hermanos de la iglesia. Comienza conversaciones con otros cristianos que quieran aprender más de las palabras. Únete a un city group. Nos reunimos durante toda la semana y en esos city groups aprendemos más de la palabra, oramos los unos por los otros. Esto es lo increíble y lo precioso de ser llamados ciudadanos del reino de Dios. Este no es un reino individualista, sino que todos juntos como ciudadanos del reino crecemos hacia el mismo propósito, que es conocer más a nuestro Rey. No estamos llamados a crecer en el conocimiento de manera individual. Las ovejas no son animales solitarios. Todos nosotros juntos crecemos en el propósito de conocer más a nuestro Señor. Y quiero que consideren esto. Y cuando yo escribí estas palabras me emocionaba mucho, porque creo que el Señor puede hacer esto. Quiero que consideren lo que pasaría si todos nosotros nos propusiéramos esto. Y que todos los domingos estuviésemos hablando aquí de la palabra cuando termine el servicio, hasta que el pastor Jacob nos apague las luces y nos saque. Y estuviésemos edificando los unos a los otros. Que fuésemos una iglesia hambrienta por conocer más de la palabra de Dios. Y que lo que nos une en esta iglesia no sea únicamente nuestro amor por los Huskers de Nebraska, sino que tengamos una unión por nuestro amor por la palabra de Dios y por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por llevar ese conocimiento al perdido. Esta es la invitación que nos trae el reino del que somos parte. Y es así como nos preparamos para el reino que está por venir. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios y llevamos este conocimiento a las naciones. Pero aún hay más que podemos ver en estos versos sobre el reino de Dios. Verso 3 dice así: entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Esta es una imagen preciosa. Quiero que consideren lo que se dice acá. Se nos dice que las armas de guerra van a ser transformadas en herramientas de servicio. Viene el día donde ya no necesitaremos más armas de guerra, sino que todo eso que antes utilizábamos para la guerra puede ser utilizado para el servicio. Quiero que consideren esta estadística que a mí me sorprendió muchísimo. Solamente en el 2022, Estados Unidos como nación invirtió $877 millones en presupuesto militar. Para que tengan una idea en proporción, esto es 12 veces lo que genera Guatemala como país al año. Imagínate qué pasaría si ese presupuesto pudiese ser utilizado para construir escuelas, para alimentar al hambriento, para construir nuevos parques. Definitivamente este mundo se vería un poco más como los cielos. Imagínate cómo esto podría cambiar por completo la manera en que vivimos. Y mis hermanos, esto es una promesa. El día viene en el cual no tendremos más necesidad de un presupuesto militar. No solamente Estados Unidos, sino que ninguna nación ya nos enseñará más la guerra. Dios establecerá por completo su paz y juzgará con justicia todas las naciones. Y creo que este es un consuelo muy especial para nosotros en nuestros días, porque en estos últimos años hemos visto cómo Rusia se levanta contra Ucrania y cómo Gaza se levanta contra Israel, y vemos cómo gente inocente sufre por la maldad y la avaricia de los hombres. Pero tenemos la esperanza de que un día ya no habrá más lugar para la guerra, sino que el reino de Dios está por venir y este reino estará lleno de paz, de justicia y de servicio. El Señor lo ha anunciado y Él lo cumplirá. Y mientras ese día llega, entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para recibir este reino de paz y de justicia? Nuevamente, esto tiene que comenzar con nosotros.
Y esta es la segunda invitación que vemos en este reino. El reino de Dios nos invita a ser hacedores de paz. Los estatutos del reino al que fuimos invitados dicen así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo mejor que podemos hacer mientras esperamos que Dios establezca paz completa en la tierra es nosotros buscar la paz con nuestro prójimo y llevar la paz y el amor de Cristo a todos los que nos rodean. Y esto lo hacemos cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando amamos a nuestros enemigos y cuando oramos por aquellos que nos persiguen. Los ciudadanos del reino de Dios deben ser los más rápidos en perdonar y en pedir perdón. Los ciudadanos del reino de Dios debemos de vivir bajo este mandato. Quiero que lo leamos juntos y seguro lo conoces. Mateo 5:39. Esto es lo que nos dijo nuestro rey. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Existen muchas interpretaciones sobre este pasaje, pero en el contexto judío, una de mis interpretaciones favoritas parece indicar que ofrecer la otra mejilla no simplemente significa invitar que alguien te pegue en la otra mejilla, sino que para los judíos el extender la otra mejilla significaba extender un abrazo de reconciliación, un beso de reconciliación. No solamente es pégame, sino es te recibo, te amo, te perdono. Y la razón por la que me gusta más esta interpretación es porque es una interpretación activa y no pasiva. No solamente es un mandato a recibir otra bofetada, sino que es un mandato a activamente buscar la reconciliación. Y tal vez Dios te está llamando a hacer esto precisamente hoy. Tal vez sabes que hay alguien que te ha herido y Dios te está llamando a extenderle la otra mejilla y activamente buscar reconciliarte con esa persona y decirle te amo y te perdono. Este es el reino del que somos parte y estos son los mandatos del reino al que pertenecemos. Es la misma invitación que nos hizo el apóstol Pablo, Romanos 12:21. Dice, no seas vencido por lo malo, sino vence. Tú ve y vence. Activamente vence el mal con el bien. Es este perdón y amor radical lo que pone al mundo de cabeza. La gente no lo puede entender. Y cuando la gente puede ver el amor y el perdón radical en el que viven los ciudadanos de este reino, entonces pueden entender que verdaderamente hay un reino mejor. Hay un reino superior donde habita la paz y la justicia. Y pueden entender que hay un rey verdadero que empodera a todos los que le siguen para amar y perdonar radicalmente. Ahora, ¿pueden ver esto las personas en tu vida? ¿Pueden ver las personas esto en tu matrimonio? ¿Lo puedes ver tú en tu propia vida? ¿Eres una persona conocida por buscar la paz o por ser conflictiva? ¿Cómo te conoce la gente en tu trabajo? Cuando las personas te ofenden, ¿buscas reconciliarte con ellos o te aferras a tu enojo? Nuestro rey nos enseñó a poner la otra mejilla y amar y a servir a aquellos que nos han ofendido, como Él lo hizo. Mis hermanos, tal vez no podemos detener la guerra en Israel y en Ucrania nosotros solitos, pero algo que sí podemos hacer hoy como ciudadanos del reino es buscar la paz y la reconciliación con todas las personas que nos rodean. Y al hacer esto, podemos ver un pedacito más del reino de Dios aquí en la tierra. Y así nos preparamos para la venida de este reino, hasta que lo veamos en su plenitud y veamos paz y justicia reinando en la tierra. Y tal vez mientras hablaba, Dios trajo a alguien a tu mente. Sabes que hay una persona específica que está ahí, que tienes que perdonar, que tienes que buscar reconciliación, o que tal vez tú tienes que pedir perdón a esa persona. Nuestro rey nos enseñó a orar. Él nos dijo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestro rey daba por sentado, por garantizado, daba como un hecho el que nosotros perdonáramos a las personas que nos ofendían. Y tal vez terminando este sermón tengas que obedecer este mandato.
y hacer una llamada telefónica o tal vez enviar un mensaje a alguien. Pide al Rey que te dé las fuerzas. Este amor y perdón sobrenatural fluyen directamente del trono de la gracia. Y te prometo que el Rey Jesús es capaz de darte ese amor para poder perdonar a los que te ofenden. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Este es el reino al que pertenecemos, y mientras no veamos completa paz en la tierra, nosotros estamos llamados a buscar la paz y misericordia con todos los que nos rodean. Ok, siguiente llamado. Ahora vamos a hablar de economía. Si a alguien le interesa la economía, aquí les va a encantar esta siguiente sección. Verso 4 dice así. Cada uno se sentará bajo su propia parra y bajo su higuera, y no habrá más quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Esta es una imagen increíble que vemos en el reino de Dios. Cada persona mora libremente bajo su propia higuera. Cada persona tiene igualdad de oportunidades. Cada persona tiene su propia fuente de sustento. Quiero que noten, Dios le va a dar a todos una higuera, pero eso no significa que la gente no tenga que cuidar sus higueras o que no tenga que recoger el fruto de sus higueras. ¿A dónde voy con esto? Esta idea de igualdad en el reino de Dios va más allá del capitalismo o el socialismo. Va más allá del partido republicano o demócrata. Y hablar de las implicaciones del modelo económico en el reino de Dios nos tomaría toda una serie de sermones. Y yo sé que ustedes no se quieren quedar aquí toda la mañana. Así que no vamos a hacer esto el día de hoy. Pero hay algo que quiero que consideremos. Viene un reino mucho más excelente, donde habrá verdadera igualdad. Y mientras esperamos ese reino, nosotros tenemos todo el derecho de simpatizar con un partido político que se alinee más a los valores del reino. Pero ningún partido representa completamente el día de hoy los valores del reino de Dios. El reino de Dios tiene un modelo mucho mejor y más excelente. Menciono esto porque desde que llegué a Estados Unidos noté algo muy peculiar. Noté que aquí muchas veces somos primero republicanos o demócratas y luego somos cristianos. Y estamos dispuestos a pelear con todas las personas que no tengan una ideología política similar a la de nosotros. Y nos olvidamos que somos ciudadanos de un reino mucho más excelente. Yo sé que esto puede causar que me apedreen. Tal vez hoy es el día que muero como mártir. El partido republicano no es el reino de Dios. Y tampoco el demócrata. Ni socialistas, ni libertarios. Ningún partido político representa por completo los valores del reino de Dios. Nosotros pertenecemos a un reino mucho mejor y más excelente. Y mientras no veamos ese reino establecido en la tierra, nosotros estamos llamados a vivir bajo un estándar mucho más alto que cualquier modelo económico. Y esta es la tercera observación que tengo hoy. El reino de Dios nos llama a ser generosos, nos llama a una generosidad radical. Porque es posible que hoy te das cuenta que tienes una higuera muy grande y tu hermano tiene una higuera muy pequeña. Y tal vez tú puedas compartir con ese hermano que tiene menos que tú. Tal vez tú ves hermanos en la fe alrededor del mundo que no tienen una higuera, no tienen una fuente de sustento. Y tal vez Dios te ha dado los suficientes recursos para bendecir a esas personas que están en necesidad. Quiero que veas lo que dice 1 Juan 3:17. Dice así, creo que lo tenemos en pantalla. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No tiene sentido. Si tú ves a tus hermanos en necesidad y tú cierras tu corazón a ellos, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? Es un verso fuerte. Pero tenemos que considerar esto, porque la realidad es que nosotros, como ciudadanos de Estados Unidos de América, por el simple hecho de vivir en este país, es muy probable, aunque no es una garantía, pero es muy probable que todos nosotros aquí tengamos mucho más de lo que necesitamos para sobrevivir. Es muy probable que tengamos mucho más recursos de los que necesitamos para tener un sustento. Y tal vez hoy Dios nos está llamando a tener una generosidad mucho más radical, porque si nuestra mente está puesta en edificar el reino de Dios,
entonces vamos a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y vamos a buscar dar a aquellos que están pasando necesidad. Un ciudadano del reino de Dios no está llamado a simplemente atesorar cosas en esta tierra y a vivir de una manera egoísta, sino a buscar esa igualdad y justicia que vemos en el reino de Dios. Así que quiero que consideres cómo las finanzas que Dios te ha dado te pueden ayudar a mostrar un pedacito más del reino de Dios en esta tierra. Y quiero invitarnos a todos nosotros como iglesia a esto. Y quiero hacer un paréntesis. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Muchos de ustedes están dando extremadamente generosamente a misioneros alrededor del mundo. Hace poco muchos de ustedes financieramente apoyaron a niños que están pasando escasez. Y por eso, iglesia, me lleno de gozo. Pero quiero que todos consideremos hoy si tal vez no lo podemos hacer incluso un poquito más. Porque todos nosotros como ciudadanos de Dios estamos llamados a tener una generosidad radical y a buscar atesorar cosas en los cielos, en el reino que está por venir, y no solamente en esta tierra. Y si todos nosotros como iglesia empezamos a vivir bajo este modelo, este mundo cada día se va a ver un poquito más como se ve en los cielos, donde hay igualdad y generosidad. Eso es en cuanto a la economía. Ahora viene un último punto, con esto terminamos, lo prometo. Verso 5, dice así: aunque todas las naciones que nos rodeen sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Esta última promesa que vemos en el reino de Dios, personalmente a mí me emociona muchísimo. Dios promete que viene un día donde nos libraremos por completo de nuestros ídolos. Y aunque todos los pueblos anden tras sus ídolos, nosotros andaremos tras el nombre del Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Viene el día donde Dios nos limpiará por completo de nuestros ídolos. Y personalmente esto me emociona mucho a mí, porque constantemente batallo con la idolatría. Y yo en mi corazón quiero servir a Dios, quiero seguir su reino y su justicia, quiero hacer de Dios lo más importante en mi vida. Y me encuentro levantando ídolos en mi corazón constantemente. Y me encuentro persiguiendo cosas que no son Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y esa es la definición de un ídolo. Un ídolo es esa cosa que toma lugar en tu corazón, ese lugar que solamente le pertenece a Dios. Idolatría es cuando yo empiezo a perseguir una relación o un trabajo o la aprobación o mi carrera o mis finanzas con todo mi corazón, mente y alma y fuerzas, cuando ese lugar solamente le pertenece a Dios. Idolatría es cuando mi atención y mis pensamientos y mi devoción están entregadas a cualquier cosa que no sea Jesucristo. Alguien alguna vez dijo que la idolatría, o más bien que el pecado, y que todo pecado es un acto de idolatría temporal. Porque cada vez que yo peco, busco poner mi propio placer y mis propios intereses por encima de mi amor a Dios. Así que en un sentido muy real, la idolatría es la batalla que todos nosotros tenemos, si somos sinceros, en la cual ponemos otras prioridades antes que a Dios. Es cuando no hacemos lo que queremos hacer, que es servir a Dios, y hacemos eso que no queremos hacer, que es buscar falsos dioses, falsos ídolos, cosas que no satisfacen. Y esa es la batalla que Dios promete que un día acabará por completo. Pero mientras ese día llega, mis hermanos, nosotros estamos llamados a no tirar la toalla, a seguir buscando la santidad y seguir buscando cada día limpiarnos más y más de nuestros ídolos. Y nuevamente lo hermoso de este llamado es que no estamos llamados a hacerlo solos, sino que somos ciudadanos de un reino. Y cuando nosotros caemos, nos levantamos los unos a los otros. Y cuando pecamos, confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Y cuando somos débiles, oramos los unos por los otros. Este es el verdadero significado de ser parte del reino de Dios. Somos parte de una familia enorme de toda tribu, lengua y nación. Y todos caminamos juntos con este mismo propósito, que es cada día servir más y más y entregarnos más y más a nuestro Rey Jesús. Y es por nuestro Rey que hacemos todo lo que hacemos.
todo es por Jesús. Es porque Jesús, nuestro Rey, siempre escuchó y obedeció la palabra de Dios que nosotros queremos escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es porque Jesús, nuestro Rey, perdonó a sus enemigos que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es porque nuestro Rey, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, que nosotros somos generosos. Y es porque nuestro Rey vivió la vida perfecta y nunca se rindió a los ídolos, que nosotros buscamos cada día más y más crecer un poquito más a la estatura de este varón perfecto, crecer a la estatura de este glorioso Salvador. Todo es por y para Jesús. Todo es porque anhelamos ver y más de Jesús en esta tierra. Y hasta que veamos su promesa cumplida y el mundo entero esté gobernado por la paz y la justicia de Cristo, nosotros buscamos mostrar un poquito más del reino de Dios entre nosotros. Este es el llamado que tenemos mientras esperamos este reino del que somos parte y que también ha de venir. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por tus preciosas, gloriosas promesas, Señor. No habrá más guerra, no habrá más hambre, no habrá más desigualdad, no habrá más dolor ni injusticia. Tú restaurarás todas las cosas. Qué sublime y hermosa promesa, Señor. Te pido que hoy, como tu iglesia, veamos ese futuro precioso y nos llenemos de esperanza. Porque cuando vemos el mundo en el que vivimos, Señor, sabemos que todavía no podemos ver tu reino en su plenitud. Pero Padre, te pido que como iglesia tomemos con seriedad ese llamado de vivir como ciudadanos de tu reino, Señor. Y que busquemos expandir cada día más y más tu reino entre nosotros, compartiendo tu evangelio de paz, de justicia, de igualdad. Te pido que no desmayemos, Señor, de hacer el bien, porque sabemos que a su tiempo, Señor, cosecharemos si no desmayamos. Así que, Padre, anima a tu iglesia, empodera a tu iglesia, Señor, somos tuyos. Queremos obedecerte. Bendito sea, Señor Jesús, te adoramos. Amén. Amén. Y